Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos varias figuras y nos pide encontrar la figura número 20. Entonces, queremos saber cuántos círculos hay en la figura número 20. Vamos a ver, vamos a analizar esta situación. En la primera figura tenemos un círculo. En la figura número 2 tenemos que este círculo está acá arriba y se aumentaron 2. Es decir, tenemos 1 más 2. Que eso me da 3. Fantástico. En la figura número 3 tenemos 1 más 2 y se han aumentado 3 más. Entonces se podría decir que tenemos 1 más 2 más 3. Y esto me da 3 más 2 son 5 más 1, 6. Entonces, siguiendo esta lógica, podríamos decir pues que en la figura 4 va a ser 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? 1 más 2 más 3 y más 4. Y esto es cierto, porque fíjense, 1 más 2 más 3 y más 4. Tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10. Fascinante. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? Pues vamos a analizar cómo resolver el ejercicio. Tenemos aquí el 1 que coincide con el número de la figura. Aquí el último número que se sumó también coincide con el número de la figura. El último número que se sumó coincide con el número de la figura. Y el último número que se sumó coincide con el número de la figura. Es decir, como tenemos una sumatoria de números enteros consecutivos, podemos decir que la figura número 20 va a tener una sumatoria desde el 1 hasta el 20. Vamos a anotarlo por aquí. Entonces, 1 más 2, no voy a anotar todos los números, ¿no? Más 3 más 20. Entonces, esto es lo que necesitamos. Necesitamos hacer una sumatoria hasta el número 20. ¿Cómo lo hacemos? Pues no podemos contar y en otras figuras pues habrá la figura número 100, número 200, ¿no? Para ello vamos a utilizar la famosísima fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss, señores y señoritas, la fórmula de Gauss es la siguiente. Tenemos n multiplicado por n más 1 y esto sobre 2. Esto nos sirve para contar cualquier número, para sumar números hasta cualquier número. Entonces n va a ser el último número el que vamos a sumar. En este caso el número 20. Entonces nos queda, utilizando esta fórmula, nos queda 20 multiplicado, en vez de n ponemos 20 de nuevo, más 1 y todo esto sobre 2. Luego simplificamos mitad 1 y mitad 10. ¿Qué nos quedó? Nos quedó, señores y señoritas, 10 multiplicado por 20 más 1, que es 21. Y 21 por 10 pues es 210. Fascinante. Hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. En la figura número 20 vamos a tener 210 círculos. Pero no se vayan, que aún les voy a explicar cómo el señor Gauss llegó a esta conclusión siendo apenas un niño. Cuando Gauss era un niño, pues su profesor, molesto de tanto ruido en el aula, les dijo que sumen desde el 1 hasta el 100. Desde el 1 hasta el 100, no vamos a poner igual todos los números, 3, punto, bueno, vamos a poner un más 98, más 99 y más 100, listo. Tenía que contabilizar, tenía que sumar desde el 1 hasta el 100. Entonces Gauss lo hizo en minutos, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, hizo esto de aquí. Gauss se dio cuenta que al sumar el primer término con el último término me dan 101, fíjense. 1 más 100, vamos a escribirlo un poco más acá arriba, ¿sí? 1 más 100, esto es igual a 101. Fascinante, ¿no? Y ahora vamos a utilizar el penúltimo número con el segundo número. El segundo número con el penúltimo número. 2 más 99. ¿Y cuánto me da esto? Nos da 101. Interesante. Y ahora continuamos con el tercer número. El tercero con el antepenúltimo. Entonces me queda 3 más 98. Y esto también me da 101. Entonces llegó a la conclusión de que cada vez que sumamos me da 101. Así que podemos seguir haciendo esta suma hasta llegar a 50, porque como tenemos 100 números y tenemos parejas, es decir, tenemos sumas de 2 números, solo vamos a poder llegar hasta 50. Entonces, podemos decir entonces que la solución de la suma desde el 1 hasta el 100 es multiplicar 50 por la solución que me da cada suma, es decir, por 101. ¿Y cuánto me da esto? Pues me da 5050. Y así encontró la sumatoria desde el 1 hasta el 100, que me da 5050. ¿Y cómo dedujo la fórmula? Bueno, pongan mucha atención.
nosotros tenemos 101. Si nosotros proponemos que n va a ser el número final al que queremos llegar, es decir, 100 quería llegar, pues Gauss, ¿no? Entonces, esto de aquí sería n más 1, porque es 100 más 1. Entonces, n más 1, y está multiplicado por ¿quién? Está multiplicado por 50. ¿Pero qué es 50? 50 es la mitad de n, entonces puedo decir que está multiplicado por n medios. Y pues sencillo, porque como se está multiplicando, puedo hacer esta línea hasta acá, ¿no? Y poner este 2 aquí. Y listo, y esta, señores y señoritas, es la fórmula de Gauss deducida desde su niñez. Fascinante, ¿verdad? Si te gustó el video, pues no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.